de los descubrimientos. Fue un periodo histórico que dio comienzos a principios del siglo XV, extendiéndose hasta comienzos del siglo XVII. Durante esta época, los europeos, principalmente portugueses, españoles y británicos, recorrieron casi la totalidad del planeta, cartografiándolo y conquistándolo en buena medida. El motivo de dicha expansión vino por la necesidad de acceder a las riquezas de Asia, con las cuales contribuir al poderío europeo. Pero la causa o causas últimas siguen siendo discutidas. Bienvenidos todos. La alcaldía de San Miguelito de Panamá y el señor alcalde Héctor Valdés Carrasquilla se sienten muy honrados en presentar en esta fecha tan especial el conversatorio Tras la Verdad, 528 años después. Y para ello contamos desde España, desde el sitio de los acontecimientos, desde Segovia, con panelistas de lujo. Ella, licenciada en Historia del Arte, diplomada en Educación Musical y máster en Arte Sacro. En el ámbito profesional, es profesora de Caminos del Románico. Trabaja como especialista de Arte Sacro en la Catedral de Segovia y es profesora de la Universidad de la Experiencia. También ha sido profesora de la Universidad de Valladolid, docente en la Universidad SEC, en el Instituto de Empresa y en el Programa de Estudios Hispánicos de la Universidad de Arizona. En el ámbito de investigación, se centra en el patrimonio funerario, siendo autora de diversos libros, artículos y becas de investigación. Bienvenida, María Mercedes Sáenz de Andrés. Nuestro siguiente panelista, también de lujo, es un eterno investigador en temas históricos y escritor. Algunas de sus obras: El hijo del herrador, Mucaín, el Museo de la Carrera de Indias, Segovia para curiosos, Lágrimas por Córdoba. Bienvenido nuestro querido amigo Ricardo A. Fernández. Muchas gracias. Y por último, pero no menos importante, nuestro gran amigo, el hombre que ha logrado amarrar este gran conversatorio, que esperemos que a todas luces pueda denominarse en algún momento como un conversatorio inédito e histórico. Él es músico, escritor, realizador de producciones en vivo de alto nivel, siempre en búsqueda de la verdad histórica. Bienvenido, Antonio Araúz Imbert. Gracias, Henry. Muy amable. Y bueno, yo, el director de Cultura del municipio de San Miguelito, me honro con poder participar en este gran panel. Antonio, ¿qué tal si entramos en materia de inmediato? Porque el tiempo es oro. ¿Y qué tal si hacemos el prólogo de la temática que vamos a manejar hoy? Bueno, yo creo que vamos a hablar sobre la conquista y sus consecuencias, pero yo creo que nuestra historiadora Mercedes debe comenzar con las bases de todo esto que duró más de 3 siglos, que comienza con Isabel, con la reina Isabel la Católica. Bueno, pues Mercedes. mis primeras palabras son de gratitud, Henry, a la alcaldía y, como no, a Antonio por la confianza a la hora de contar conmigo. Y bueno, es un lujo formar parte, ¿no?, de esta mesa, podríamos decir, de acercamiento hacia la figura de la reina Isabel y de todo ese proceso de conquista con América. La verdad que Segovia, hay que decir que es y fue un lugar privilegiado para la reina, fue un lugar importante en la biografía de la reina Isabel, porque aquí vivió, aquí se proclamó como reina de Castilla y aquí de alguna forma podríamos decir que afirmó, ¿no?, o confirmó su derecho a reinar, como veremos. Durante los 30 años que ella estuvo reinando, pues fue un periodo de paz, y esto es importante que lo tengamos en cuenta, porque también va a ser una de las características que la va a permitir, lógicamente, emprender
ese acercamiento, ese descubrimiento hacia el Nuevo Mundo. Bueno, como todo el mundo sabe, ella nace el 22 de abril de 1451 en un pueblecito de Ávila, en Madrigal de las Artas Torres, y ella pues permaneció ahí durante unos años hasta el fallecimiento de su padre y posteriormente va a pasar a Arévalo. La verdad que tenemos muy poquitas referencias, muy pocas noticias de lo que fue la infancia de Isabel. Esto nos hace pensar que lógicamente no tenía un protagonismo político de primera línea, como podían tener otros personajes de la corte. Durante los primeros años de su vida, pues sería educada dentro de una corte lógicamente humanista, con una clara influencia además de la corte portuguesa, y hay que tener en cuenta que en el año 1461 ella emprende, ya se va a acercar hacia Arévalo, porque va a nacer la infanta Juana. Como es el año 1462 y va a nacer Juana, la que popularmente va a ser conocida como Juana la Beltraneja, ¿no? Cuando nace la infanta Juana, ella es jurada por su padre, por el rey Enrique IV, como heredera de la corona de Castilla, y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ella va a ser jurada como princesa de Asturias y heredera, por lo tanto, al trono. Entonces Isabel y su hermano Alfonso tenían 11 y 9 añitos y besaron la mano de Juana como heredera de la corona. A medida que pasa el tiempo, comienzan unos rumores en la corte donde Juana se dice que no es hija de Enrique IV, sino que ella va a ser hija de Beltrán de la Cueva, que Beltrán de la Cueva, bueno, pues eso es el marqués de Villena, tiene una carrera meteórica y verdad en este periodo de tiempo, y estos rumores de que Juana no es hija de Enrique IV hace que surja una facción política que va a ser la facción que va a apoyar la causa de Alfonso, y otra facción, podríamos decir, que es la realista, que va a apoyar la causa de Juana. Va a comenzar, por lo tanto, pues una especie de guerra civil, una guerra política, que va a ser precisamente lo que va a vivir Isabel años previos a lo que sería luego la conquista de América. Hay un manifiesto político emitido por la nobleza el 28 de septiembre de 1464, donde ahí la nobleza dice que tienen que alejar a Beltrán de la Cueva de la corte, que por supuesto rechazan que Juana va a ser la sucesora de la corona, porque dicen que es hija de Beltrán de la Cueva, y van a nombrar como heredero a la corona a Alfonso, al hermano de Isabel la Católica. Entonces, ocurre un acontecimiento que, aunque a día de hoy nos resulte un tanto extraño, pero fue lo que ocurrió el 5 de junio de 1465, se da el acontecimiento que se conoce como la farsa de Ávila, donde la nobleza castellana se va a reunir en el cimorro de la Catedral de Ávila, que es la parte de la fortaleza de la propia catedral, y van a colocar en un trono un muñeco con todos los atributos reales, y poco a poco le van a ir quitando todos esos atributos para convertirle pues, en una especie de pelele, de muñeco al cual le van a patear, haciendo alusión a que estaban destronando al rey Enrique IV y que van a conceder la corona, o van a otorgar la corona a Alfonso, al hermano de Isabel. Y aunque todo esto nos parezca un poco extravagante, por así decirlo, hubo ciudades significativas como Toledo, como Burgos, como Córdoba o Sevilla, que precisamente dieron por buena esta irregular, podríamos decir, situación, ¿no? Y levantaron incluso los pendones por el infante Alfonso. Después de esta farsa de Ávila, hay una frase aquí en Segovia que recoge un historiador local, donde se dice, haciendo alusión al rey Enrique IV, que era infeliz sobre cuantos reinaron en el mundo, pues para quitarle la sucesión hubo que quitarle el honor. Esta frase refleja precisamente la situación de inseguridad política y el momento tan complicado y conflictivo que vivió Isabel años previos a la conquista de América. Mientras tanto, lo que hace Juana con el rey de Portugal, con Alfonso V, es planear un matrimonio con Isabel. La quieren casar con Pedro Girón, con un hombre de 50 años, ya no dijo bastardos, y además obligarla a casarla por la fuerza. Y su hermanastro, Enrique IV, accedió a esa petición. Dicen las crónicas que Isabel pasó toda la noche rezando para evitar ese matrimonio. Bueno, pues oye, Pedro Girón fallece y de esta manera Isabel evita tener que casarse con él. Pero a Isabel le va a venir una segunda muerte, que va a ser una muerte inesperada dentro del panorama político, que va a ser la muerte de su hermano Alfonso. Alfonso parece ser que se encontraba en Cardeñosa, toma una trucha, que es una especie de pescado en mal estado de conservación, y Alfonso muere. Claro,
Una vez que ya muere Alfonso, Isabel queda colocada en una posición tremendamente importante en el panorama político que la va a convertir en una candidata para la sucesión de la corona. Y esto los nobles lo vieron rapidísimo. Si ya no está Alfonso en ese panorama, pues lógicamente ahora va a estar Isabel. Isabel contaba con 17 añitos, ¿eh? Nos tenemos que imaginar esos 17 años de Isabel colocada en ese panorama Claro. Nacional. Se va a dar un acontecimiento importante porque Isabel quería llegar a un acuerdo con su hermano, con su hermanastro. Es verdad que Isabel tenía muy claro que mientras hubiera rey, tenía que respetar precisamente la monarquía. Lo que no podía ser era ser posible sucesora a la corona, destruyendo precisamente un pilar de la monarquía, puesto que estaba su hermanastro en ese momento ocupando la corona. Por lo tanto, llegan a un pacto que va a ser los pactos de Guisando. Hay una serie de reuniones previas y el día 24 de septiembre de 1468 se juntan allí en Ávila los dos hermanastros y firman pues lo que se conoce como los pactos de Guisando. Realmente este es el acontecimiento más trascendental que va a vivir Isabel y que la va a convertir en legítima sucesora de la corona de Castilla, porque en estos pactos lo que se hace es reconocer a Isabel como heredera, rechazar a Juana, la alejan de esa sucesión al trono, se dice que es ilegítima de Enrique IV y Isabel además pide de alguna manera, bueno, pues una especie de patrimonio para durante este tiempo, mientras es sucesora de la corona, bueno, pues pueda tener un patrimonio. Entonces la conceden una serie de pueblos como patrimonio y espera, ¿no? Pues ese momento de ya como legítima sucesora a la corona de Castilla. Pero una de las condiciones de este pacto era que la pareja o el elegido para matrimonio, por marido, por Isabel, tenía que tener el beneplácito de su hermanastro Enrique IV. Y esto Isabel no lo cumplió, porque Isabel eligió como marido a Fernando. Y esto, desde luego, fue una muestra para el rey Enrique IV como de traición. No le gustó nada. Entonces, pues se desdijo. Enrique IV lo que hace es, dice, ah, sí, tú te has casado con Fernando sin mi consentimiento, pues ahora voy a celebrar una ceremonia, que es la ceremonia conocida como Valdelozoya, donde se desdice y quita, dice que ya no es la sucesora Isabel y que jura con su mujer Juana, delante de una cruz, que su hija Juana es legítima heredera, que es hija suya y que va a ser la sucesora de la corona. ¿Qué refleja esto? Bueno, pues estos decires y cómo Enrique IV dice y se desdice permanentemente, pues refleja la debilidad, lógicamente, que tenía el hermanastro de Isabel la Católica. Pero Isabel fue tremendamente viva porque ahí, mientras ocurren los pactos de Guisando y en la ceremonia de Valdelozoya, hay unas cortes, las cortes de Ocaña, que se celebran en 1469. Y como Isabel veía que el panorama estaba turbio, lo que hizo fue que se confirme la jura por parte de Isabel de la mano de las Cortes. Y ya de esta manera desvanecían todos los escrúpulos con respecto al derecho de sucesión de la corona. Por lo tanto, tenemos que Isabel, la católica, es reconocida como heredera en los pactos de Guisando y confirmada posteriormente en esas Cortes de Ocaña. El caso es que, bueno, pues ahí como se desdice Enrique IV, hay un momento muy complicado que los hermanos tienen que llegar a un acuerdo, se reúnen en Segovia, parece ser que llegan a un entendimiento, pero a los poquitos días el rey Enrique IV cae malo, enfermo y fallece el 11 de diciembre de 1474. ¿Qué ocurre? Pues que tenemos dos princesas y solamente hay una corona. Entonces, esto tiene que, de alguna manera, solucionarse. La verdad que al final daba un poco igual que Juana fuera hija de Juana de Beltrán de la Cueva, porque al final lo que se refleja es que hay un problema político importante en la sucesión de la corona. Y hay dos bandos, el bando realista y el bando nobiliario. Por aquel entonces Isabel tenía unos 22 o 23 años, mientras que Juana contaba con 11 años de edad. El caso es que, bueno, pues cuando Enrique IV muere, Isabel la Católica se va a proclamar como reina de Castilla el 13 de diciembre de 1474 aquí en Segovia, en la iglesia de San Miguel, que estaba justamente en medio de la Plaza Mayor, allí en su atrio, que era donde se reunía la justicia y el concejo. Era un atrio importante, una especie de pórtico que tiene nuestro románico segoviano. Y aquí quiero decir algo importante. Recordábamos al inicio que la princesa Juana cuando nace, es jurada como princesa de Asturias por su padre, ¿vale? Y bueno, supuestamente en esa ceremonia de Valdelozoya también.
mientras que Isabel es en los pactos de Guisando y posteriormente en las Cortes. Pero ¿qué ocurre? Que en la ceremonia de Valdelozoya no había una representatividad de los tres brazos o los tres estados, es decir, el común, el nobiliario y el eclesiástico. Parece ser que estaban los nobles y algún eclesiástico, pero faltaba el común. Por lo tanto, eso no lo podía validar las Cortes, que era obligatorio, necesario para que ella fuera reconocida como legítima heredera a la corona. Y esto es importantísimo a la hora de tener claro la legitimidad de Isabel como sucesora a la corona de Castilla. Una vez que tenemos ya jurada, proclamada como reina de Castilla Isabel, a los días, el 2 de enero de 1475, viene Fernando a la ciudad de Segovia y también se va a proclamar como rey de Castilla aquí en la ciudad de Segovia. Y una vez que ya les tenemos como monarcas, pues aquí hay que repartirse el gobierno, ¿no? Que es lo que se conoce como la Concordia de Segovia, que es un documento trascendental de primer orden importantísimo, que se va a redactar el 15 de enero de 1475, y donde ahí se van a regular cuáles van a ser las competencias de cada uno de los reyes en los diferentes reinos, tanto en el reino de Castilla como en el reino de Aragón. Claro, ¿qué querían los partidarios de Fernando? Anda, pues claro, ellos deseaban que fuera Fernando quien gobernase, ¿no? Porque ellos se apoyaban a que, bueno, pues en Aragón las mujeres no podían reinar. Y luego además decían que, bueno, pues que Fernando también tenía derecho a reinar en Castilla porque era bisnieto de Juan I de Trastámara. Pero lógicamente aquí en Castilla los partidarios de Isabel, porque así estaba regulado, sí que permitían a la mujer que reinara, cosa que no ocurría en Aragón. Por lo tanto, en esta concordia lo que hacen es pues decir, oye, primero va tu firma y luego la mía. Isabel se encargaba de todos los nombramientos. Iban a tener la misma representatividad el uno y el otro en los diferentes reinos. Es decir, bueno, pues establecen un poco cuál va a ser ese reparto, ¿no? Y este es un texto, desde luego, tremendamente importante en lo que sería todo el panorama, en el panorama europeo, para luego la consolidación de lo que va a ser el Estado moderno. Y sí que ahora, ya enlazando un poco con la conquista de América, ¿no? Con ese paso previo, porque todo esto sería un poco el contexto que colocó, el contexto histórico tan apasionante que tuvo que vivir Isabel hasta que se vio como reina de Castilla. Isabel encarna la figura que es la transición entre la Edad Media y la Edad Moderna, y es un reinado pues tremendamente vital, como hemos visto, ¿no? Pone ese broche de oro a la Edad Media, pero abre un nuevo capítulo en la Edad Moderna. Ella cierra la Reconquista ese 21 de enero de 1492 con esa recuperación de Granada, y desde el principio Isabel tiene una visión tremendamente visionaria, ¿no? Tiene una visión, pues, lógicamente de imperio. Fue una mujer que impulsó la agricultura, la economía, centralizó todo el poder político, creó un ejército a nivel interno para acabar con los delitos. Tenía un concepto tremendo de la justicia, de la paz, de la equidad, de la igualdad, y esto va a ser importantísimo porque van a ser conceptos que va a trasladar a América. España, en este momento, yo creo, donde Isabel la propone Colón, ¿no? Con esas capitulaciones de Santa Fe, la propone esa conquista, ese viaje. España, yo creo, o Castilla, se enfrenta por primera vez, va a tener ante sí una serie de problemas básicos, legales y morales, a la hora de afrontar, ¿no? Como decías, Antonio, este imperialismo, ¿no? Que va a durar, ese concepto de imperio que va a durar luego 300 años. Pero aquí hay algo que sí que quiero destacar especialmente. ¿Cómo era Castilla? ¿Cómo era la Castilla que conoció Isabel? ¿Cómo era la Castilla que heredó Isabel? Bueno, pues era toda la cuenca del Duero, toda Castilla era una sociedad libre, donde se había llevado a cabo todo un proceso de repoblación, que es uno de los acontecimientos históricos más trascendentales también de la Edad Media. Y bueno, esto se vive, todo esto del proceso de repoblación se va a vivir desde el siglo VIII. Y hay un concepto tremendamente importante que va a pasar a América, que va a ser el concepto de municipio, de concejo, donde los concejos aquí en Castilla eran comunidades completamente libres, no había feudalismo. Es que todo el poder democrático residía en el pueblo, y van a tener como herramienta o como instrumento los fueros. Los fueros son es fundamental en este proceso de reconquista, son ese corpus jurídico, son esas leyes que dan es el derecho natural, es decir, es algo, el derecho innato de la persona, pero por ser persona. Esto es algo importantísimo porque Isabel lo va a tener muy claro para luego posteriormente llevarlo a América. Es decir, es una manera de que la persona disfrute de sus derechos, del derecho
derecho de sus tierras, del ejercicio de sus derechos, etc. Por lo tanto, el concepto de libertad como concepto fundamental y de igualdad a la hora de regir estos concejos es algo que Isabel lo tiene, porque de hecho cuando Isabel y Fernando tenían que entrar por primera vez a una ciudad, tenían que jurar en la puerta principal de la muralla que iban a respetar los fueros y las leyes de esa población. Entonces este concepto lo tiene Isabel interiorizado porque era lo que había aquí en Castilla y es algo que lógicamente van a llevar a América, porque decíamos que cuando Cristóbal Colón la propone a Isabel ese viaje, ¿no? Y firman esas capitulaciones en Santa Fe en 1492, ella lógicamente ya tiene ahí ese carácter de mujer visionaria, ¿no? que decíamos anteriormente. Y todos estos conceptos que hemos visto, ¿no? de igualdad, de llaneza, de libertad, lógicamente, si nosotros cogemos, por ejemplo, todas las reales órdenes, las leyes alejandrinas, por ejemplo, es que ahí se recoge, va a ser la base sólida jurídica para luego las leyes de Indias, para las leyes de Burgos, ¿vale? Que hablarás posteriormente. Entonces, voy a leer, por ejemplo, para que veamos cómo Isabel todos estos conceptos los lleva precisamente a América, ¿no? Ella dice, por ejemplo, el 20 de junio del año 1500 en Sevilla prohíbe la esclavitud mediante la Real Provisión y dice, además, con esta orden los indígenas pasaban a ser considerados súbditos de la corona con las mismas obligaciones y privilegios que el resto de españoles. Es el concepto de igualdad que tenemos aquí en Castilla, pero si es que además me cojo el Codicillo de la Reina, que aquí tengo un facsímil, además de su testamento, pues ella aquí, en este codicillo, en su testamento, deja muy claro que no se tiene que hacer ningún tipo de agravio alguno a las personas y a sus bienes, haciendo alusión, ¿no? a los indios, es decir, como que tienen derecho a trabajar las tierras, que tienen por ejemplo, los indios son libres, tienen que ser tratados como iguales, instruidos en la fe, tienen la obligación de trabajar, pero además con un sueldo. A las mujeres embarazadas, por ejemplo, también se recoge, ¿no? Ese descanso, esos derechos que tenían, es decir, yo creo que todas estas disposiciones y estas leyes que se recogen, por un lado, pues de la mano de las leyes alejandrinas, como decía, o posteriormente pues en las leyes de Burgos, pues, o en su testamento, en el Codicilo, pues ahí lo que está haciendo Isabel es todo este concepto de libertad, de igualdad, lo lleva a América. Claro, todos estos años de conquista, pues ¿cómo se llevó a cabo? Pues por nuestro sistema de reconquista aquí, lo mismo, a través de pactos, de alianzas, muy importante, a través de la palabra, la evangelización, los monjes franciscanos que tienen un protagonismo importantísimo. ¿Que hubo encontronazos, como hemos hablado en alguna ocasión y como Claro. siempre comentáis vosotros? Pues lógicamente, claro que hubo encontronazos, pero se utilizaba también la palabra como instrumento fundamental a la hora de pactar, de hablar, de llegar a acuerdos, igual que el proceso de reconquista que teníamos aquí. Nosotros, mirad, y hay una cosa que sí que me gustaría destacar, ¿no? Para ir ya cerrando un poco la idea, y es que el reino asturleonés aquí en España comienza su expansión en el siglo VIII desde el norte de España hacia el sur, ¿no? Y fue avanzando en todo este proceso de reconquista y, ojo, no se paró hasta la época de Carlos III, es decir, casi 1000 años. A mí esto me parece tremendamente importante, ¿no? Porque cuando se dice que en el Imperio Español no se ponía el sol, pues es que, caramba, es que es uno de los hitos históricos más trascendentales que tenemos en la historia, compartida además España e Hispanoamérica, porque son casi 1000 años. Nosotros comenzamos con todo ese periodo de la Reconquista en el siglo VIII, que va avanzando hacia el sur, que luego ya hacia el Mediterráneo, hacia el Atlántico, y América, y todo ese periodo son prácticamente 1000 años de historia. Es decir, yo creo que esto es algo que es uno de los hitos, pues eso, más grandes, ¿no? más trascendentales. Y luego inclusive Isabel la Católica da una ordenanza de que los indios se pueden casar con los españoles y las españoles con las indias, sí, y entre indios en la iglesia. Estamos hablando del año 1503. 1504, que es cuando ella fallece. Sí, eso, dice, por ejemplo, tengo aquí los textos, Antonio, dice,
se lo ordena a Nicolás Obando, que era el gobernador que allá había, y dice que son legítimos y recomendables porque los indios son vasallos libres de la corona española. Y mandamos que el dicho nuestro gobernador, en las personas que por él fueron nombradas para tener cargo de las dichas poblaciones, en asimismo los dichos capellanes procuren, como los dichos indios, se casen con sus mujeres en haz de la Santa Madre Iglesia, como decías, y que asimismo procuren que algunos cristianos casen con algunas mujeres indias y las mujeres indias con algunos indios. Y luego, además, hablando de este concepto de igualdad, ¿no?, de los españoles con respecto a los indios, dice, y no se consienta ni den lugar que los indios, vecinos y moradores de las dichas indias reciban agravio alguno en sus personas ni bienes, ni manden que sean bien y justamente tratados. Yo creo que la reina Isabel, la católica, lo que hace, lógicamente, es dotar de todo un corpus jurídico, es decir, moral, en América, que es nuestro, es también, es el que había vivido Castilla, y ella es ese puente que cierra ese capítulo de la Edad Media, porque todo esto esta sociedad tan vital es propia de esta vitalidad de reconquista que caracteriza a Castilla en la Edad Media. Sí, Isabel es fundamental en la conquista, en el descubrimiento. Eso es, efectivamente, y una gran protectora de los derechos humanos. De hecho, es que todas estas disposiciones son la base para los derechos humanos. Es decir, por supuesto. Y es que es así, ¿no? Entonces, ella, yo creo que hay que destacar que fue una mujer que se movió en un mundo de hombres y que fue una gran reina porque también fue una gran mujer y que dejó su impronta, lógicamente, en la historia de la hispanidad y en la historia universal, ¿no? Por supuesto. Y tenía, pues, todo el concepto de imperio también muy, muy interiorizado. Y yo creo que ya para finalizar y dar y que continúe con el compañero, sí decir y cerrar con unas palabras de su confesor, de Hernando de Talavera, que era confesor de la reina Isabel y que refleja un poco cómo era la personalidad, ¿no? Dice que era tan perfecta y tan llena de toda virtud como entre las aves el águila, adornada con los 7 dones del Espíritu Santo, brilló sobre todas las mujeres de nuestro tiempo. No hubo efectivamente en nuestra época una mujer como ella en toda la tierra. Y con estas palabras, pues yo creo que... Mercedes, yo creo que tú nos has puesto a viajar en esa máquina del tiempo porque nos has ubicado exactamente en el contexto que necesitábamos saber qué ocurría en ese momento en el tema, como habíamos conversado anteriormente, en el tema social, en el tema político. Y todavía quedan algunas interrogantes que ojalá tengamos tiempo para poder dilucidarlas, pero hiciste referencia en varias ocasiones a la capitulación de Santa Fe, que fue el documento firmado por los reyes, por ella y por Fernando, por supuesto, el 17 de abril de 1492. Hay que recalcar que en este documento se formalizaba la invasión y saqueo de Indias, de alguna manera, y los beneficios que obtendría Cristóbal Colón una vez hubiese llegado a las Indias, como por ejemplo, él sería nombrado el virrey de las Indias, sería nombrado el almirante de todos los mares, el gobernador de todos los reinos descubiertos y tendría el derecho al 10% de todos los metales preciosos que se extrajeran. Obviamente, esta era una empresa comercial y este patrocinio de parte de los reyes católicos tenía que tener su recompensa, así lo vemos nosotros. Antes también de darle la palabra a Ricardo, y imagino que Antonio también quiere mencionar algunos detalles, también quisiera ubicarnos en esa figura tan problemática a través de los tiempos. Cuando se habla de descubrimiento, llegada, encuentro, y que nosotros ya hemos conquista, y que nosotros mismos hemos planteado entre nosotros algunas figuras. Y hay una realidad. Y quisiera citar primero el significado de la palabra descubrir según la RAE, y es observación novedosa u original de algún aspecto de la realidad, hallazgo, encuentro o manifestación de lo que estaba oculto. Por supuesto, si para los españoles que llegaron
a lo que ellos consideraban las Indias, estos seres vivientes nunca los habían visto, ellos los estaban descubriendo. Y Claro. sucedió lo mismo con estos seres aborígenes cuando vieron estas figuras blancas, así como Ricardo, que creo que es el portento más representativo de un español, Bueno, por supuesto, ¿no? Entonces ellos también descubrieron Europa Claro. en ese momento. Y al final, para mi pensar, se logró fue el encuentro de dos culturas. Claro. Por supuesto que, como dice Antonio, no fue un encuentro, fue un encontronazo. Es que no hay ninguna posibilidad de que un arraigo o una llegada de esa envergadura pueda haber sido pacífica o por medio de besitos y abrazos, ¿no? Todo el mundo, Correcto. imagino que en ese momento todos estaban muy aprensivos. Por eso me gusta siempre en la historia, que también soy un apasionado, ubicarme en ese momento. ¿Qué pensaban? ¿Qué ocurría? ¿Cómo se manejaban? Y tiene que haber sido una impresión tremenda para unos y para otros. ¿No crees tú, Antonio? Yo quiero aportar brevemente, antes de pasarle la palabra a Ricardo, que me gusta ese concepto de descubrir, porque está unido a cubrir. O sea, cuando hablamos de cubrir, y hablamos de descubrir, cubrir, descubrir. Entonces, el concepto es que Colón se encuentra con estas nuevas tierras, ¿verdad? Por primera vez, gracias a esto, estas tierras se pueden poner en un mapa. Pero el descubrimiento es mutuo, porque, ojo, nuestros antepasados indígenas no sabían, no tenían el concepto de continente. Para ellos solo existían esa tierra. Los indígenas que vivían en el Perú casi que no sabían no tenían ningún contacto con lo que hoy conocemos como México. Entonces el concepto de continente, de océano o de océanos no existía. Correcto. Entonces eso fue un descubrimiento para ambos. Ese encontronazo, ese encuentro lleva a los habitantes del nuevo continente a saber que, oye, hay otros continentes, me explico, hay otros océanos. Antonio, perdóname. Entonces, Perdóname, Antonio. es poner en el mapa el planeta, el mundo. Dime. Sí, te interrumpía. Es que el proyecto de Colón por supuesto. se basaba en tres ideas generalmente admitidas en el Renacimiento, que era la esfericidad de la Tierra, la unicidad del océano y la subsiguiente posibilidad de atravesarlo navegando hacia Occidente. Entonces, sí. Pero había un todas esas proyecto. eran teorías. Correcto. No, pero eran basadas en teoría, porque esto se viene a confirmar a raíz del descubrimiento, porque, y sobre todo del descubrimiento del Mar del Sur, basado en ese concepto de descubrir y cubrir, de poner en el mapa para todo el mundo, incluyendo para nuestros nativos de aquí, de Hispanoamérica. Entonces, porque después, en 1522, es que se va a confirmar la esfericidad de la Tierra, efectivamente. O sea, por el español Juan Sebastián Elcano. Ricardo. Bueno, pues muy buenas. Muy agradecido y muy honrado de que me deis voz en esta mesa, como comentaba Mercedes. Y bueno, yo quería comentar un poco la dificultad que al hilo de lo que decía Henry, de ponerse un poco en la piel de esa gente, qué pensarían cuando se vieran mutuamente unos a otros, ¿no? Y nosotros que vivimos ahora en el siglo XXI, qué difícil nos es ponernos en los ojos, en la piel de aquella gente. Os voy a poner un ejemplo que lo vais a entender muy rápido. Yo creo que la gente que nos esté viendo, los que ya tengan una edad así como nosotros y demás, recordarán una cosa que ahora nos parece una barbaridad, una aberración, que es ir a la consulta del médico y ver al médico fumando. O ir a clase y el profesor está fumando. Eso para nosotros es una aberración.
Si hoy para nosotros es una aberración, algo que vemos con nuestros ojos de hace 30 años, es muy complejo juzgar hechos de hace 500, ¿no? Correcto. Entonces, al hilo de lo que comentaba Mercedes un poco, cuando llegan los españoles a América, es una sociedad prácticamente cuasi medieval. La Edad Media, o sea, el puente entre la Edad Media y la Edad Moderna es 1492, pero no empieza un día y acaba el siguiente. Claro. Entonces, a ver, la gente que lleva allí, es lo que comentaba también un poco Mercedes, hay que darse cuenta de que lleva en los genes, en su ADN, lleva el ADN de una generación guerrera, que lo único que habían hecho sus tatarabuelos, sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, era conquistar, 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 siempre hacia adelante, ¿no? Entonces, todo esto se hacía, como se hizo en América, lo que se hacía, como ha comentado bien Mercedes, en la Reconquista española. Porque si difícil era ganar las batallas, otra cosa mucho más difícil era dominar el terreno ganado. Entonces, no servía absolutamente de nada llegar y masacrar a poblaciones enteras para que luego no se quedara nadie allí. Desde luego cosas de esas se hicieron. Es innegable, o sea, y es indiscutible que hubo masacres, por supuesto que las hubo. Pero como comentamos antes, hubo leyes que trataron de prohibir eso. Vuelvo a hacer un símil con la realidad. Hoy tenemos decenas, cientos, miles de leyes. Todos tenemos móviles en los bolsillos, todos vemos en la televisión a gente que miente, que se saltan las leyes, trafican con drogas, trafican incluso con seres humanos. Hoy día que la comunicación es así, rapidísima, instantánea. Y las leyes tardan en aplicarse. Imaginaros en aquella época, cuando había unas leyes que efectivamente trataban de proteger a la gente que se había encontrado allí, pero que cada uno, fijaros, o sea, se tardaban más de un mes en que los galeones llegasen desde América a España en las condiciones óptimas. Entonces, había veces que pasaban años sin tener noticias de nadie de allí. Entonces, hacer cumplir las leyes era harto difícil. Quiero recordar aquí cómo vino Cristóbal Colón de su tercer viaje. ¿Cómo regresó a España? Regresó esposado, por no cumplir las leyes de Indias, por esclavizar a los indios. Entonces, desde un principio, como ha comentado Mercedes, la reina Isabel dice que los indios no se deben de esclavizar. En las leyes de Burgos de 1512 se dicen que los indios han de ser libres, han de ser pagados por su trabajo con un salario justo, tener sus tiempos de descanso, tener casa, tener hacienda. En 1537, el Papa Pablo III, a través de su bula Sublimis Deus, vuelve a confirmar lo mismo. Claro que las leyes se incumplían, claro que habían comenderos que hacían salvajadas, pero lo que no se puede tomar es la parte por un todo, ¿no? Claro. Llega un momento que ocurre una cosa que es única en la historia de la humanidad. Nadie lo ha hecho y nadie lo volverá a hacer jamás. Por primera vez en la historia, en 1514, el emperador Carlos I ordena detener la conquista para ver si va conforme a derecho o no. Se produce en Valladolid la famosa controversia de Valladolid, que duró entre 1550 y 1551, que fue la mayor pugna intelectual de la época. Las mentes más preclaras que había en Europa, por un lado, la escuela de Fray Bartolomé de las Casas, que como sabéis, iba en contra de los encomenderos, iba a favor de los indígenas y demás, y por otro lado, Ginés de Sepúlveda, que sostenía todo lo contrario. Daros cuenta de la importancia de este hecho. Claro. ¿Vosotros os imagináis al Imperio Romano, a Alejandro Magno, a Gengis Khan, al Imperio Británico, a cualquier imperio de los que en el mundo han sido, deteniendo su conquista para decir, quietos, vamos a ver si esto está bien o está mal? ¿Os lo imagináis a alguien? Pues eso España lo hizo. La España que se decía que era oscurantista, que era inculta, la misma España que en ese momento vivía su siglo de oro con los grandes escritores, con los grandes pintores, con los grandes arquitectos. Bueno, o sea, se dice que era una España oscurantista, ¿no? Pues eso pasa en esa época, ¿no? Después de la controversia de Valladolid, que quedó más o menos en tablas,
en 1573, Felipe II refrenda todas estas leyes de Indias aquí al lado, en un palacio en ruinas que está a 3 kilómetros de esta casa, se llamaron las ordenanzas del bosque de Balsaín, en el cual decía cosas como esta: yo mando que los descubridores por mar o tierra no se empachen en guerra ni conquista en ninguna manera, ni ayudar a unos indios contra otros, ni se revuelvan en cuestiones ni contiendas con los de la tierra por ninguna causa ni razón que sea, ni les hagan daño, ni mal alguno, ni les tomen contra su voluntad cosa suya, si no fuese por rescate o dándoselo ellos de su voluntad. Eso es, a lo largo de todos los siglos se fueron aprobando diferentes leyes de Indias. Sí, Claro, yo quiero aportar una cosita breve, que toda conquista, hombre, como siempre escucho y digo, que no es una invitación a tomar café. Y voy a dar un ejemplo de Hispanoamérica. Por ejemplo, Tupac Yupanqui y Pachacútec en el Perú tenían un pequeño reino en el Tahuantinsuyo, pero que se hizo el más extenso y grande y poderoso del área de lo que hoy conocemos como Sudamérica. Pero ¿cómo lo hicieron? A punta de espada y guerra, y conquistando y esclavizando a la tribu Chimú, Pacha, ¿cómo que se llama? A los Chimú, a los Chanca y a los Coya, los tenían sometidos, a tal punto que cuando llega Pizarro, estas tribus sometidas se unen a Pizarro para combatir a los incas. Entonces, las conquistas son así. Las conquistas tienen un grado de violencia, pero como tú dices, el imperio español al cual Panamá pertenecía duró más de 3 siglos. Y nosotros éramos el imperio a vencer, nosotros éramos los ricos. Hombre, aquí no venían, a las costas de Panamá no vino el pirata Morgan a robar porque éramos pobres. Claro. ¿Me explico? Sino que vino a robar porque éramos ricos. Entonces, el imperio duró 3 siglos y éramos el lugar más rico del mundo. Así es, sí. O sea, eso es con evidente. La moneda más rica y poderosa del mundo, que fue la moneda usada en China y la primera moneda usada en Estados Unidos, la nuestra. El real de 8 de plata de la monarquía hispánica, del Imperio Español, que era válido en todo el planeta entero. O sea, fue la primera moneda global de la historia, antes que el dólar, fue el real de 8 español. Como sabéis, están reselladas, como dices, de China, Indonesia, muchos países africanos, por supuesto en Japón y demás. Fue moneda de curso, la primera moneda de curso legal de los Estados Unidos. Incluso cuando los ingleses compraron Singapur, los de allá de Singapur no quisieron las sucias libras esterlinas, quisieron reales de 8 españoles de plata para comprarlos. Claro. Era la moneda más potente. Entonces, hay que darse cuenta también que durante esos 300 años que comentas, Antonio, fue unos siglos prácticamente, quitando obviamente los primeros años de las grandes conquistas, que efectivamente fueron hechas básicamente por fuerza militar indígena. Nadie puede pensar que Cortés, con 500 mataos venidos de aquí de España, va a conquistar un imperio como el mexica, ¿no? Fueron los tlaxcaltecas los que en su gran mayoría combatieron. Tlaxcaltecas, totonacas, otomíes. Yo invito a todo el mundo a que eche un vistazo por internet el lienzo de Tlaxcala, donde los propios tlaxcaltecas dibujan sus hazañas para enseñárselas al rey Carlos I, y se ven la cantidad de soldados tlaxcaltecas luchando al lado de los españoles, que eran más los tlaxcaltecas que los españoles, ¿no? Entonces, a lo largo de todas esas conquistas, cuando ya se hacen las grandes conquistas y queda el territorio pacificado, América ha vivido, las Indias, América,
vivieron un periodo de paz desconocido, no solamente en América, sino en Europa. O sea, la paz, es cierto, o sea, la paz que se vivía en América no se vivía en Europa. Europa estaba en guerras continuas. En América no. Exactamente. Yo quiero dar un dato, yo quiero aportar un dato muy interesante, porque miren, las primeras, Hispanoamérica estaba lleno de universidades cuando prácticamente en Francia y en Alemania y en Estados Unidos no habían. Aquí habían más de 26 universidades, habían hospitales. El primer hospital que se construyó en México se construyó en 1522 y hasta hoy funciona. Y lo construyó Hernán Cortés. Y es un hospital que hasta hoy funciona. Y quiero dar un dato muy, muy, muy interesante. Felipe II, en el año 1570, emite una real cédula donde dice que el náhuatl se convertía en idioma oficial. El náhuatl se convierte en un idioma oficial en el reino, porque ojo, en el reino de la Nueva España, en el virreinato que conocemos como el virreinato de la Nueva España. Y es un dato muy interesante, porque si hubiese ese pensamiento de genocidio y de matar a todos los indios, ¿para qué vas a usar su lengua cuando el español es una lengua, una tecnología poderosísima? ¿Me explico? Y ese es un dato muy interesante de 1570. Del náhuatl como lengua oficial. Hay que darse cuenta. También quería, perdón, mencionarles y hacer un aporte. Con estos temas históricos que nos apasionan tanto, siempre existen las leyendas negras, siempre se manipula la información, y yo creo que esto se debe a que se incrustó en aquellos tiempos muy rápidamente a las enciclopedias y a los manuales de estudio la información sin investigarla siquiera, ¿no? O sea, la transmisión oral fue la que imperó de alguna manera y tal vez distorsionó realmente algunos detalles. Como por ejemplo, al menos de este lado, siempre se ha mencionado y se sigue mencionando sobre las 3 carabelas de Colón. Y resulta que no fueron 3 carabelas, fueron 2 carabelas. Y una nao. La Niña y la Pinta. Y una nao. La nao era la Santa María la Antigua. Muchos dirán, bueno, ¿y qué diferencia, qué importa? Claro que importa. Yo imagino que en aquel momento la nao era como un acorazado. Era más grande, mucho más grande. Que iba, por supuesto, con comodidades y con una serie de situaciones que era flanqueada por las otras 2 carabelas. Yo imagino, en mi pensar, que así es que se mantenía ese curso en ultramar, ¿no? Claro. Y también se ha mencionado mucho sobre la figura de Cristóforo Colombo. Estoy seguro que ustedes lo han escuchado muchísimo. He estado investigando al respecto, he estado leyendo. Todavía no hay una conclusión clara sobre quién era Cristóforo Colombo. Lo que se presume es que no es el Cristóbal Colón que llegó a América. Este fue un tabernero de Génova con poco más de 20 años que aparentemente no tenía el conocimiento ni en el arte de navegar, ni el conocimiento humanístico ni científico que tenía Cristóbal Colón, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que se han realizado algunos estudios de ADN a los familiares de Colón, tanto en España como en Italia. Y todo aquel que se apellida Colón en España o Colombo o Colone en Italia está siendo objeto de esa investigación para tratar de dar con el misterio de la gran nacionalidad del navegante, que aparentemente sí era español y no genovés. Es correcto, es correcto. Yo también he estado investigando y tengo entendido que se han hecho exámenes genéticos sobre el cuerpo que está en Sevilla, ¿no? En la Catedral de Sevilla. Sí. Y no se ha llegado a una conclusión definitiva, pero todo indica que es así. Todo indica que el hombre va a resultar ser que esa teoría porque es una teoría de que es genovés. Es una teoría, nada más. Eso es. Entonces, en cualquier caso, al hilo de esto que comentáis de sea él o no sea él o deje de ser,
él fue acompañado por unos navegantes con unos conocimientos impresionantes, ¿no? Los hermanos Pinzón. Los hermanos Sí. Pinzón, por supuesto. Luego en los siguientes viajes por Juan de la Cosa, Alonso de Ojeda, gente muy bregada, que a mí me hace mucha gracia cuando dicen que llenaron los barcos con prisioneros y los mandaron ahí a descubrir. Vamos a ver, una nao, las carabelas, eran tecnología punta de aquella época. Ahora nos parecen, Claro, cómo no. nos parecen poco más que cáscaras de nuez, ¿no? Soltadas en un mar. Pero en aquellos momentos eran tecnología punta. Y la tecnología punta hay que dominarla. Hay que saber cómo se maneja. Era la comunicación con las estrellas. A ver, por supuesto. Y para navegar y para llevar todo, o sea, el marear, ¿cómo se llama? El arte de marear, que sale en los libros, no lo podía hacer cualquier preso que le soltaban de una cárcel. Claro, es como decir que la NASA va a mandar una nave espacial a la Luna y va a mandar un poco de preso. O a mí me manda a la Luna, me mete a mí con otros cuantos para que lleguemos a la Luna. No tenemos los conocimientos, ¿no? No, y vuelvo a lo mismo. Ubiquémonos en el momento, o sea, ellos zarpan de Puerto de Palos en agosto y llegan a estas playas en el mes de octubre. Perdón. Correcto. Sí, entonces, ¿pero a qué voy? ¿Qué ocurría dentro de esas naves? O sea, la incertidumbre. Estamos en un mar desconocido. ¿Será, no será? Me dijeron que hay un horizonte donde probablemente se acaba todo y vamos a caer en cascada. O sea, tuvo que haber sido de verdad terrible la presión que esas personas tuvieron que haber manejado dentro de esas naves. Claro. Impresionante. Sin ver tierra firme, ¿no? Aparte de todo eso, la propia vida de esa gente en las naves, ¿no? Ahora, imaginar que os meten durante un tiempo que tú no sabes cuánto va a ser en una casa de 40 metros cuadrados con 40 personas más. Sí. O sea, algo como los propios roces entre ellos que empieza a haber cuando no sabes si el agua te va a llegar, no sabes si la comida te va a llegar, no sabes si vas a llegar vivo. O sea, la peripecia vital de aquella gente tuvo que ser impresionante. No, y además fue un viaje de 33 días. Y como dato curioso, Colón y las otras dos naves pasan por primera vez lo que llaman el mar de Sargazos, que es una extensión de algas terribles. Y ahí es donde se forma el motín que le hacen a Colón. ¿Por qué? Porque ahí se quedaban las naves. Se hablaba de que las naves se frenaban y se quedaban ahí y te quedabas, bueno, ahí nada más esperar la muerte. Entonces, pero ellos son los primeros no solo en llegar y descubrir nuevas tierras, sino los primeros en pasar ese mar. Bueno, Antonio, yo creo que este tema tan apasionante realmente merece parte 2, parte 3. Y estoy seguro que Mercedes tiene también mucho más que contarnos de la reina Isabel, pero lamentablemente se nos acaba el tiempo. Y yo solamente quisiera nuevamente reiterarles nuestro agradecimiento a nombre de la Alcaldía de San Miguelito de la República de Panamá, del señor alcalde Héctor Valdés Carrasquilla, la participación de ustedes, que son unas mentes brillantes y unas mentes que nos han transmitido, calculo yo que casi en una hora, una información importante, contundente y que sigue siendo de mucha actualidad, porque siguen quedando preguntas en el aire, siguen quedando interrogantes, pero que hemos tratado de ir tras la verdad. Así que yo solamente quiero cederle a ustedes para la despedida. Empecemos por Mercedes también. Si eres tan amable, Mercedes. Simplemente cerrar con la gratitud. Ha sido un honor, de verdad, formar parte de esta mesa, compartir con ustedes. Y simplemente apuntar como también el dato para eliminar, ¿no?, esas falsificaciones de la historia, que en modo alguno el viaje de Colón se financió con esa venta de las joyas de la reina Isabel.
hay datos más que suficientes para saber que 1.140.000 maravedíes pues, fueron dados, ¿no? Por un converso, por Luis Santángel, y luego también por los comerciantes castellanos y los italianos que estaban asentados en Castilla también aportaron, no sé si fueron 860.000 maravedíes, es decir, que por eliminar, no hablando de verdades, algo que Exacto. siempre se repite, se reitera permanentemente y lógicamente pues no es cierto, ¿no? Y de Así verdad, es. gracias de corazón por esta oportunidad, ¿eh? Un placer. Gracias a ti, Mercedes. Ricardo. Bueno, pues yo de nuevo, como dice Mercedes, muy agradecido y muy honrado por la oportunidad que nos dan de hablar un poco pues, de nuestro pasado común, y creo que una de las mejores muestras y de las cosas más grandes que hicieron nuestros antepasados es que ustedes y nosotros nos estemos comunicando en la misma lengua desde miles y miles y miles de kilómetros. Una misma lengua, una misma cultura, el mestizaje que es patente en el amigo Antonio, que otros pueblos no lo hicieron, pues nuestros antepasados sí que lo hicieron. Entonces, agradecidos a ellos, a nuestros antepasados de los dos lados, de las dos orillas, y agradecido de nuevo a la Alcaldía de San Miguelito que nos da esta oportunidad, a Henry y a Antonio. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ricardo. Antonio, la despedida. Bueno, gracias, Henry. Quiero cerrar con una cita interesante, que nosotros no somos ni vencedores ni vencidos, somos los descendientes de los vencedores y de los vencidos. Entonces, esta es nuestra historia, Henry, que muchas veces creo que nos han obligado o nos han llevado a olvidarla. Y tenemos que recordar que nosotros éramos el gran imperio. Panamá pertenecía al gran imperio. Nosotros éramos los ricos. Así es, así es. Entonces, Bueno, y nos han hecho olvidar nuestra historia. Así que gracias por esta oportunidad, Henry. No, gracias a Y ustedes. a Carrasquilla. Gracias. Claro que sí. Gracias reiteradas. Y creo y presiento que vamos a tener un ciclo de conferencias a alto nivel, y yo dejo la invitación abierta. Ojalá Mercedes y Ricardo y tú, Antonio, también nos puedan acompañar, porque la historia es así. Hay que contarla, pero hay que contarla como es. Así que muchísimas gracias a ustedes, a los amigos que estuvieron en sintonía y que han disfrutado de este conversatorio. Muchísimas gracias. Buenos días, buenas noches, buenas tardes en cualquier parte del mundo. Hasta luego. Muchas gracias. Adiós. Muchas gracias. Gracias.